Miles de personas subieron esa mañana a una ladera cerca del mar de Galilea, sin saber que estaban a punto de escuchar el discurso más citado, más repetido y más incomprendido de toda la historia humana. No había templo, no había pergaminos oficiales, no había ningún edificio religioso de por medio. Solo una montaña, una multitud de pescadores, campesinos y familias comunes, y un hombre que se sentó frente a ellos y empezó a desmontar, frase por frase, todo lo que el mundo entendía por éxito, poder y felicidad. Esto es el Sermón del Monte, y en los próximos minutos vamos a recorrerlo no como una lista de reglas antiguas, sino como lo que realmente es, un mapa completo para una vida que funciona distinto a como nos han enseñado a vivir. Vamos a ver por qué Jesús empieza llamando dichosos a los que lloran, qué significa realmente ser sal y luz, por qué el enojo puede ser tan grave como un asesinato, y por qué termina todo su discurso con una advertencia sobre dos casas construidas en terrenos completamente distintos. Quédate hasta el final, porque esa última imagen es la clave que explica todo lo anterior. Para entender la fuerza de lo que Jesús dijo ese día, hay que imaginar primero a quién se lo estaba diciendo. No hablaba en un salón de estudio ni ante una élite religiosa. Hablaba a la misma gente que cargaba redes de pesca todos los días, que araba la tierra bajo el sol, que enterraba a sus hijos por enfermedades sin cura y que vivía bajo la ocupación de un imperio extranjero. Y a esa multitud cansada, Jesús no les ofrece consejos prácticos de supervivencia. Les ofrece algo mucho más radical, una definición completamente nueva de lo que significa ser bendecido. Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los mansos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Frase tras frase, Jesús invierte por completo la lógica que su audiencia había aprendido a golpes, la lógica de que la fuerza gana, de que el que llora pierde, de que el manso queda atrás. Cada una de estas frases es una paradoja deliberada. Desde una mirada puramente humana, no tiene ningún sentido llamar dichoso a alguien que sufre, a alguien que es perseguido, a alguien que no tiene nada material que mostrar. Pero Jesús no está describiendo cómo se ve el éxito desde la tierra, está describiendo cómo se ve una vida alineada con el corazón de Dios. Fíjate en el orden de esas primeras frases, porque no es casual. Empieza reconociendo la propia insuficiencia, ser pobre en espíritu, admitir que no tenemos los recursos internos para salvarnos a nosotros mismos, que necesitamos algo más grande que nuestra propia fuerza de voluntad. De ahí nace el luto, la conciencia honesta de nuestras propias fallas y del dolor del mundo que nos rodea, un luto que no es simple tristeza pasajera sino una sensibilidad que se niega a mirar hacia otro lado frente al sufrimiento propio y ajeno. De ahí nace la mansedumbre, una fuerza controlada que no necesita imponerse sobre nadie para sentirse valiosa, la capacidad de tener poder y decidir no usarlo para aplastar a otros. Y de esa mansedumbre nace un hambre genuina de que las cosas sean como deberían ser, hambre de justicia, no una justicia fría y legalista, sino una hambre que busca activamente la equidad y la rectitud incluso cuando eso implica incomodidad personal. Es una progresión, no una lista aleatoria de virtudes sueltas. Cada actitud construye sobre la anterior, como los escalones de una escalera que baja antes de poder subir, porque solo quien reconoce su propia pobreza interior puede llorar honestamente, y solo quien ha llorado honestamente puede volverse manso en lugar de amargado, y solo la mansedumbre genuina puede sostener un hambre de justicia que no se convierta en resentimiento disfrazado de virtud.
Hay todavía 2 bienaventuranzas más que merecen mención antes de seguir adelante, porque completan ese retrato interior que Jesús está pintando. Dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dice, apuntando no a una pureza superficial de comportamiento, sino a una integridad completa, sin dobleces, entre lo que una persona muestra por fuera y lo que realmente lleva por dentro. Y dichosos los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios, una frase que va mucho más allá de simplemente evitar peleas, apunta a la tarea activa de reconciliar lo que está roto, de construir puentes donde otros solo ven motivos para levantar muros. Y después llega el giro más contraintuitivo de todos, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En la mentalidad de esa época, y en buena parte de la nuestra también, la misericordia se veía como debilidad, como dejar pasar una ofensa que merecía castigo. Jesús lo presenta al revés, la misericordia no es debilidad, es la puerta por la que uno mismo recibe lo que necesita. Quien perdona sin exigir que el otro se lo gane primero, descubre que ese mismo perdón termina alcanzándolo a él. No es una transacción comercial, es un principio de vida, la medida con la que damos termina siendo, tarde o temprano, la medida con la que recibimos. Después de las bienaventuranzas, Jesús hace algo que sus oyentes probablemente no esperaban, deja de hablar de actitudes internas y empieza a hablar de impacto visible en el mundo que los rodeaba. Ustedes son la sal de la tierra, dice. Ustedes son la luz del mundo. En el mundo antiguo, sin refrigeración ni conservantes artificiales, la sal no era un simple condimento para dar sabor, era literalmente lo que evitaba que la comida se pudriera y se echara a perder en pocos días. Llamar sal a esa multitud de pescadores y campesinos era decirles algo enorme sobre su propio valor. Ustedes no son espectadores pasivos de la historia que les tocó vivir, son el elemento activo que impide que todo a su alrededor se corrompa por completo. Y añade una advertencia que suele pasarse por alto, pero si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, ni siquiera para ser tirada al suelo. Es un llamado a mantenerse fieles a ese propósito, porque una sal que ha perdido su función ya no cumple ningún papel, por más que siga llamándose sal. La luz añade la otra mitad de esa misma idea, no basta con preservar lo bueno en silencio y en privado, hay que ser visible, hay que dejar que esa forma de vivir se note en las decisiones cotidianas, sin ocultarla ni apagarla por miedo, por vergüenza o por simple comodidad. Nadie enciende una lámpara para esconderla debajo de un cajón, dice Jesús, la enciende y la coloca en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Es una imagen sencilla, pero que carga una responsabilidad enorme, la forma en que alguien vive, trabaja, trata a los demás y enfrenta las dificultades no es un asunto puramente privado, tiene un efecto que se extiende más allá de la propia vida, para bien o para mal. Aquí es donde Jesús empieza a bajar de las grandes declaraciones hacia lo cotidiano, y ahí es donde su enseñanza se vuelve verdaderamente incómoda para cualquiera que la escuche con atención. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano quedará sujeto a juicio. No está suavizando la ley, la está llevando directamente a su raíz. El asesinato no empieza con un cuchillo o un arma, empieza con un pensamiento que se le permite crecer sin control durante días, semanas o incluso años, alimentado por comentarios que se repiten en la mente una y otra vez, hasta que ya no cabe en el corazón y termina saliendo en forma de violencia física, de palabras destructivas, o simplemente de un desprecio silencioso que corroe cualquier relación desde adentro sin que nadie más lo note. Jesús no está tratando de hacer la ley más difícil de cumplir por capricho,
Está mostrando que la verdadera obediencia empieza mucho antes de la acción visible, empieza en lo que dejamos crecer dentro de nuestra propia mente cuando nadie está mirando. Y no se queda solo en el diagnóstico, añade una instrucción práctica que sorprende por su urgencia. Si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Es una prioridad radical, coloca la reconciliación humana incluso por encima del ritual religioso más solemne. No tiene sentido, según esta enseñanza, buscar estar en paz con Dios mientras se mantiene deliberadamente un conflicto sin resolver con otra persona. La fe genuina, según Jesús, siempre tiene que pasar primero por las relaciones concretas y cotidianas antes de pretender ser sincera en lo espiritual. Y con esa misma lógica llega uno de los pasajes más exigentes de todo el sermón. Habéis oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Esta frase ha sido citada, admirada y evitada en igual medida durante 2000 años, porque es fácil de repetir y extremadamente difícil de vivir. No dice que finjamos que el daño no existió. No dice que dejemos de proteger nuestra vida o nuestra dignidad. Dice algo mucho más específico, que no dejemos que el rencor decida a quiénes somos. La venganza tiene una lógica atractiva: devolver lo que se recibió, equilibrar la balanza. Pero esa lógica, seguida hasta el final, solo produce más heridas, generación tras generación. Jesús propone romper esa cadena desde una sola persona dispuesta a no continuarla. Es interesante notar que esta enseñanza no nace de la ingenuidad ni del desconocimiento del sufrimiento real. Jesús no estaba describiendo un mundo sin conflicto ni maldad, estaba hablando a gente que vivía bajo ocupación militar extranjera, que pagaba impuestos abusivos a un imperio que no representaba sus intereses, que conocía perfectamente lo que era sufrir humillación y violencia a manos de un enemigo real y poderoso. Y precisamente a esas personas, que tenían todo el derecho humano de odiar sin ninguna culpa, les pide algo distinto: no que nieguen el daño sufrido, no que finjan que no les afectó, sino que se nieguen a dejar que ese daño defina el resto de su vida y determine en quién se van a convertir. Es, en cierto sentido, la libertad más radical que existe, la libertad de no depender de lo que otros hicieron para decidir la forma de tu propio corazón. Jesús refuerza esta idea con un argumento que resulta casi provocador para su audiencia: si aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa especial tienen por eso? ¿Acaso los que cobran impuestos para el imperio no hacen lo mismo? Cualquiera puede querer bien a quien le devuelve el cariño, eso no requiere ninguna transformación interior. Lo que Jesús propone es un amor que no espera reciprocidad para activarse, un amor que se ofrece incluso cuando existe la certeza casi total de que no será correspondido. Y remata esa enseñanza con una frase que resume el nivel de perfección al que apunta todo el sermón: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Una perfección que no se mide en ausencia de errores, sino en la amplitud del amor, un amor tan generoso que hace salir el sol sobre malos y buenos por igual, y manda la lluvia sobre justos e injustos sin distinción. El sermón sigue avanzando por temas que hoy podrían sonar sorprendentemente actuales: la honestidad de las palabras, sin necesidad de juramentos ni promesas exageradas para que alguien te crea. Basta con que tu sí sea sí y tu no sea no, sin necesidad de adornar cada promesa con garantías grandilocuentes que en el fondo delatan que la propia palabra, por sí sola, ya no basta para generar confianza. La generosidad silenciosa, que no busca ser vista ni aplaudida, que se practica incluso cuando nadie más lo sabrá jamás.
La oración sencilla, sin discursos largos ni repeticiones vacías para impresionar a quienes escuchan, dirigida a un Dios que, según Jesús, ya conoce lo que necesitas antes de que lo pidas, lo cual convierte a la oración en algo más parecido a una conversación honesta que a un espectáculo de elocuencia. En cada uno de estos temas aparece el mismo patrón que hemos visto desde el principio del sermón. Jesús no está interesado en la apariencia externa de la virtud, está interesado, casi obsesivamente, en lo que ocurre en el interior de una persona cuando absolutamente nadie más está mirando. Y llegamos al final del sermón, a la imagen con la que Jesús decide cerrar todo su discurso, y que resulta ser la clave para entender por qué contó todo lo anterior. Cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica, dice, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra esa casa, y no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron esa casa, y cayó, y fue grande su ruina. Fíjate en un detalle que suele pasarse por alto: ambos hombres escuchan exactamente el mismo discurso, palabra por palabra. Ambos están sentados en la misma ladera, bajo el mismo sol, escuchando las mismas palabras sobre bienaventuranzas, sobre sal y luz, sobre el enojo, sobre amar a los enemigos. Ninguno de los dos tiene menos información que el otro, ninguno escuchó una versión resumida o incompleta del mensaje. La diferencia entre ellos no está en lo que escucharon, está exclusivamente en lo que hicieron después con lo que escucharon. Uno tomó esas palabras y las convirtió en la base concreta de sus decisiones diarias. El otro las escuchó, quizás incluso las admiró, y siguió viviendo exactamente como vivía antes, dejando esas enseñanzas como una idea bonita en lugar de un cimiento real. Y la tormenta, en la parábola, no es opcional para ninguno de los dos, la lluvia cae sobre ambas casas por igual, sin hacer distinciones. Jesús no está prometiendo una vida sin dificultades para quien lo escucha y le obedece, no está ofreciendo una fórmula mágica contra el sufrimiento. Está prometiendo algo distinto y, en cierto modo, más honesto, que la estructura interna de esa vida aguantará la tormenta cuando llegue, porque llegará para todos, tarde o temprano, sin excepción. La pregunta que deja flotando al final de todo su discurso no es si vendrán las dificultades, esa parte ya está decidida para cualquier ser humano. La pregunta es sobre qué terreno cada quien decidió construir mientras el clima todavía estaba tranquilo. Esa es, en el fondo, la verdadera intención de todo el sermón, de principio a fin. No es una lista de reglas para sentirse moralmente superior a los demás, ni tampoco una serie de ideales imposibles diseñados para hacer sentir culpable a quien no logra alcanzarlos por completo. Es un plano de construcción, una descripción minuciosa de qué tipo de cimiento sostiene a una persona cuando la vida se pone verdaderamente difícil, cuando llega la pérdida, la traición, la injusticia, el miedo o la enfermedad. Las bienaventuranzas describen el carácter que se está formando poco a poco sobre ese cimiento. La sal y la luz describen el impacto visible que tiene, hacia afuera, una vida construida de esa manera. El enojo, la reconciliación y el amor a los enemigos describen cómo se comporta exactamente esa persona en los momentos donde resulta más difícil hacerlo, cuando la reacción natural sería exactamente la contraria. Y la parábola final deja completamente claro que todo esto no es teoría abstracta ni poesía espiritual, es la diferencia real y tangible entre una casa que se sostiene en pie y una que se derrumba por completo,
en el momento exacto en que llega la tormenta que tarde o temprano llega para todos, sin excepción alguna. Si este recorrido por el Sermón del Monte te dejó algo para pensar, en el próximo vídeo vamos a explorar las parábolas de Jesús, esas historias cortas y aparentemente simples que escondían, dentro de sí, algunas de las enseñanzas más profundas de todo su ministerio. Suscríbete y activa la campana para no perdértelo.